cueva. Y él solía decir que toda teología que llena la cabeza y deja frío el corazón, que calienta la cabeza y deja frío el corazón, es una pérdida de tiempo. De modo que hoy, no sé si tenéis la cabeza un poco caliente o no, porque no hemos profundizado nada. Hemos simplemente caminado por encima, viendo cosas que todos sabéis porque están en la Biblia. Solamente el escultor en las montañas rocosas en Estados Unidos, sabéis que hay la figura de unos presidentes grabados en la piedra de la montaña. ¿Lo sabéis? No. Bueno, pues alguien grabó ahí las cabezas de unos presidentes en las piedras de la montaña. Y le preguntaron a este hombre, óigame, ¿cómo hizo usted para grabar esas cabezas? Y él le contestó, fue fácil. Lo único que hice fue sacar la piedra que estaba encima de ellas. Claro. De manera que hemos sacado un poco la piedra y hemos podido ver algunas cosas superficiales acerca de la Trinidad. Pero, la segunda parte la vamos a utilizar para hacer algo práctico. Es decir, para que esa doctrina que hemos visto por encima se convierta en algo esencial en nuestra vida y salgamos de aquí hoy no con la cabeza caliente, sino con el corazón orientado a lo que trae como consecuencia el estudiar la doctrina de la Trinidad. Quiero invitaros a la lectura de un de un versículo de la profecía de Isaías. Rectifico. Profecía de Jeremías. Ahora sí. Tengo la cabeza caliente. Profecía de Jeremías, capítulo 24 y versículo 7. Dice Dios por medio del profeta a su pueblo: les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Dios estuvo hablando a su pueblo por medio del profeta. Pero Dios se da cuenta que el problema del pueblo, ¿sabes cuál es, verdad? Un corazón rebelde. Y dice, le voy a dar un corazón que tengan interés. ¿Por qué? Por conocerme a mí. Una cosa es saber de Dios, otra cosa es conocer a Dios. Saber de Dios tiene que ver con la intelectualidad. Pongo un ejemplo para que sepáis lo que quiero decir. No veo ningún enchufe eléctrico por aquí. Qué cosa más curiosa. Generalmente está por allá. Generalmente en todos los templos hay 800 enchufes que funcionan 2 nada más. Pero aquí no hay enchufe, hay un enchufe. Muy bien. Yo sé intelectualmente que ese enchufe tiene corriente, energía eléctrica, ¿sí o no? ¿Lo sé? Sí. Y que tiene un voltaje de no sé cuántos amperios, me da igual, y que tiene 110 voltios, y que ¿cuánto sé de el enchufe eléctrico? Pero solo conozco la realidad de la corriente, ¿sabes cuándo? Cuando meto los dedos en el enchufe. Entonces no solamente sé, siento. Lo mismo tiene que ver con Dios. La necesidad del creyente es conocer a Dios. Y el Señor lo dijo, yo recordé el versículo de Juan, que dice, la vida eterna es que sepan de ti. No, que te conozcan. Conocer en la Biblia es un verbo que tiene que ver con relación, vinculante.
La primera vez que ese verbo aparece en toda la Biblia está en el capítulo 3 del libro de Génesis. Capítulo 4 del libro de Génesis, que dice, conoció Adán a su mujer Eva. No está hablando de un conocimiento intelectual, está hablando de un conocimiento de relación. Tuvieron una relación marital, matrimonial, y a consecuencia de eso se concibió un hijo, etcétera, 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 etcétera. Cuando se habla de conocer a Dios para vida eterna, significa intimidad con Dios. ¿Sabes por qué? Porque nadie más que Dios tiene vida eterna. La vida eterna es privativa y potestativa de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque solo Él es eterno, ¿verdad? Pero Jesús dijo que el que cree en mí tiene vida, ¿qué? Ahora, vida eterna no es un regalo intelectual, sino vivencial de Dios. La vida eterna tú la alcanzas cuando el Espíritu Santo te toma, te vincula, te une vitalmente a Cristo. Y la vida eterna de Dios en su aspecto comunicable, que es la naturaleza, se me comunica por medio de Cristo, porque en Él estaba la vida. ¿Me sigues, verdad? De manera que cerca de Cristo, muy cerca de Cristo, muy cerca de Cristo, no tengo vida eterna. Solamente tengo vida eterna cuando estoy en Cristo. ¿Me entiendes con claridad? De ahí la importancia del versículo de Jeremías. Dios dice, es necesario, le voy a dar un corazón para que me conozcan que yo soy Dios, que yo soy Jehová. La salvación es sin duda también asunto intelectual, porque hay un mensaje, el mensaje de la cruz. Está bien, tienes que entenderlo con la mente, pero la mente natural nunca puede entender el mensaje de la cruz. No lo entiendes. ¿Por qué? Porque es locura para los que se están perdiendo. Hermano mío amado, el mensaje de la cruz es una locura para el hombre. ¿Por qué? Bueno, piensa, voy a poner un ejemplo también. Piensa que voy a predicar. Vamos, ¿estáis dispuestos a predicar el Evangelio esta noche o no? Muy bien, bueno, no vamos a ir a ningún lado. Lo que quiero deciros es que le vamos a predicar el Evangelio a los griegos. Nos acercamos a ellos. Señores griegos, ¿cuántos dioses tienen ustedes? Más o menos 1200. Unos cuantos, ¿eh? Quiero decirles una novedad para ustedes. Solo hay un Dios. No me digas. Sí, uno solo. Y sabes, ese Dios tiene un hijo solo. Vaya, ¿cómo vivirá ese hijo? Porque si los hijos de los 1200 dioses vienen a la tierra para beber el mejor vino y utilizar las mejores mujeres, uno solo, excuso decirte cómo vive ese hijo. Y le digo, mire, escucha que no he terminado. Ese único Dios con un único hijo lo ha dado para que usted tenga vida en Él. Locura. Y voy a predicar a los romanos, dejen los griegos ahí tranquilos. Romanos, ustedes son un pueblo esclavo que va. Roma es libre. Muy bien. Quiero anunciarle un mensaje muy especial. El Dios del cielo envió a su Hijo Jesús. ¿Un judío? Sí. Y ese judío es un esclavo de Roma, porque Roma ha conquistado todo eso y los judíos son nuestros siervos. ¿Lo entiende usted? Sí, pero quiero decirle que ese Jesús, el Hijo de Dios, ha muerto para que usted, romano, sea libre. Este no está bien de la cabeza. No valen los griegos ni a los romanos. ¿Es locura la palabra de la cruz? Sí,
Prediquémosle a los judíos, porque al fin y al cabo ellos conocen Biblia, ¿verdad? Muy bien. Señores judíos, quiero decirles a ustedes que todo cuanto ustedes están haciendo para justificarse no sirve para nada. Porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Y que solo el Cordero de Dios quita el pecado del mundo y murió por ustedes en la cruz. ¡Qué locura! No tiene sentido común. Claro, claro. No trates de hacer entender a un hombre con la cabeza cerrada por el pecado el mensaje de Dios, que hay que entenderlo espiritualmente. Y es el Espíritu Santo de Dios el que ilumina para que pueda entender la palabra de ¿qué? De la cruz. Un paréntesis, hermanos míos queridos. El único evangelio que salva al hombre es la palabra de la cruz. ¿Lo entiendes o no? Esa palabra de la cruz habla de que el Hijo de Dios ocupó tu lugar en la cruz. ¿Lo crees o no? Habla de que el Hijo de Dios sufrió la muerte por ti. ¿Lo crees o no? Habla de que ese Hijo de Dios no solamente llevó, sino que quitó el pecado del mundo para que el creyente no tenga conciencia acusadora de pecado. ¿Lo crees o no? Todo esto es necesario entenderlo por el Espíritu de Dios. Y Dios dice, quiero que me conozcan. Por tanto, lo primero que yo tengo que entender es qué es esto de conocer a Dios. Conocer a Dios no es actividad religiosa. Abro el Sermón de la Montaña. Cristo está terminando el Sermón de la Montaña, Mateo capítulo 7, versículo 22, y Cristo habla a los religiosos y les dice, algunos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos el Evangelio, en tu nombre hicimos milagros, y yo les voy a decir algo, nunca os conocí, apartaros de mí, obreros de iniquidad. No es asunto religioso. Yo conozco personas, hijos de creyentes, nietos de creyentes, que estaban, alguno que estaba ministrando en una actividad en la iglesia y no conocía a Cristo hasta que un día dijo, yo no he sido salvo nunca. Y no dio su mente a Cristo, rindió su corazón. Porque con el corazón se cree para justicia. ¿Lo sigues o no? Esta idea de que por ahí fuera hay que hacer alguna cosita para... No, lo que Dios te exige es una cosa solo. Terminaba una vez una reunión en una conferencia y allí al fondo de la iglesia me estaban esperando tres jóvenes. Tres jóvenes de un grupo muy curioso. Y uno de estos jóvenes me dijo, queremos hacer una pregunta. Bueno, dime, ¿usted predica el Evangelio bíblico? Y yo le dije, yo creo que sí. ¿Y cuál es el Evangelio bíblico que usted predica? Y le dije, pues mira, el que predicaba Pablo. Ah, sí. Y comienza a decirme, porque en Romanos 9 y en Romanos... Pare usted. ¿Sabe qué evangelio predicaba Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ese es el evangelio. No, pero es que dejemos filosofía y sigamos con la teología bíblica. Ese es el evangelio que salva, ¿verdad? Ya el Espíritu Santo de Dios hará comprensible al hombre el mensaje de la cruz. No salva el predicador, salva el Espíritu de Dios. He leído mucho de mensajes de uno de los predicadores más grandes de la historia, Charles Spurgeon.
Spurgeon terminaba casi todos sus mensajes con media docena de palabras. Conozco predicadores que utilizan más tiempo para la invitación que para la exposición bíblica. Solo Dios salva. Y puedo darte una experiencia de hace muchos años en nuestra iglesia. Un domingo por la noche, el pastor de la iglesia tenía un poco de gripe, la voz muy tomada, no podía predicar el evangelio esa noche y le dijo a uno de los ancianos de la iglesia: predicas tú. Hermano mío amado, querido, querida hermana, si tú quieres oír a un pesado, tenías que oír a aquel hombre. Parecía una locomotora, siempre a la misma velocidad, despacito, siempre con este tono de voz. El que presidía la reunión, peor que él, se levantó y dijo: cantemos el número 120, después oremos, luego era el tiempo del culto sándwich, no sé si os suena eso. ¿Sabe lo que es un sándwich? ¿O no? Una loncha de pan, una loncha de jamón, una loncha de pan, una loncha de jamón y otra loncha de pan. Himno, oración, himno, lectura, himno, predicación, himno, oración y a la calle, un sándwich. Bueno, era el sándwich de aquella noche. Y le escuchamos y el hombre predicó. Y terminó de predicar. Y el hombre que presidía la reunión dijo: vamos a terminar con el himno que dice: esta noche Cristo te habla a ti. Oye lo que dice, te habla a ti. Y era un himno de invitación. Cantamos el himno, oró, terminó el culto y toda la congregación entera se quedó sentada en un banco. Nadie se movió. Y el pastor sintió que Dios quería decir algo a su pueblo y subió al púlpito y dijo: si alguien tiene prisa para irse, salga despacio, en silencio, váyase. Nosotros vamos a quedar aquí orando, en silencio, y que Dios sea el que nos despida hoy. Y la iglesia se puso a orar. Y de pronto un joven se levantó y dijo: quiero ser salvo. Y luego otro, y luego una persona mayor. 16 personas aquella noche recibieron a Cristo diciendo públicamente: perdóname y sálvame. ¿Entiendes? Porque Dios salva. Y es la convicción que el Espíritu produjo en aquella congregación. Quiero decirte que no lo he visto nunca más en mi historia de la iglesia ni ministerial. He visto muchas personas convirtiéndose, pero una sensación como esa nunca la tuve, porque Dios estaba hablando por medio de instrumentos que, humanamente hablando, no valían para nada. Porque no es el predicador el que convence, es el Espíritu Santo el que lo hace. ¿Entiendes? Pero claro, una característica que había aquella noche, ¿sabe lo que era? Que el hombre que predicó, con todos sus problemas de expresión, predicó solo Biblia, nada más que Biblia, solamente Biblia. Y la Biblia aplicada por el Espíritu a la gente produce la comprensión y la conversión. Conocer a Dios no es asunto de profesión, porque en Tito 1:6 dice que algunos profesan ser, pero no lo son. No es cuestión de decir, es cuestión de entender que el problema tampoco es de conocimiento. Yo conozco toda la Biblia. ¿Sabe lo que dice Pablo? El conocimiento envanece. Y dice la Biblia que si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo.
1 Corintios 8:12. Conocí, está retirado, yo no creo que haya muerto el hombre, pero no lo sé. Conocí en la Universidad Pontificia de Salamanca a el rector de el departamento de Biblia. ¿Tú sabes lo que es ese hombre? Sabía la Biblia de Génesis, Apocalipsis, por donde tú la cogieras. Cada vez que yo iba a Salamanca, y que voy, no dejo de ir ¿a dónde? No al comercio que le gusta a Susana, ahí hay un sitio que vende ropa femenina muy no sé qué, ahí no, yo no voy. ¿Sabes a dónde voy yo? A la Pontificia de Salamanca. Estamos hablando de una universidad católica que tiene solamente 120.000 volúmenes en la biblioteca. Y que tiene una biblioteca, no sabes la extensión de esa nave, desde el suelo al techo de libros. Tú puedes ir allí y dices, oye, quería leer, no sé, el libro tal de Wesley. Ahí está. Tiene todo cuanto tú quieras. Y este catedrático me lo presentó un día el doctor Lacueva, y desde entonces, cada vez que yo iba por allí, iba a su despacho, que estaba además en el pasillo de la biblioteca, y lo saludaba, buenos días. Y un día le digo, oye, buenos días, pero otra vez estás por acá. Sí. ¿Y a qué vienes? Bueno, vengo a dar una conferencia que me pidieron aquí en la iglesia. ¿Y de qué vas a hablar? Pasa, ¿de qué vas a hablar? Yo le dije, pues mira, voy a hablar de identificación con Cristo. Y me miró. Y me dijo, ¿tú crees lo que predicas? Y yo le dije, si no lo creyera, no lo predicaba. Dice, te admiro, porque yo no creo ni el 70% de lo que enseño. Y era un hombre que tú le podías decir, dame el bosquejo de Nahum, capítulo 1, tal, así. Hablabas con él y decías, porque un profeta, no recuerdo cuál fue, dijo tal cosa. Y dice, Sofonías, estaba en Sofonías. Era un hombre que sabía Biblia de punta a punta, pero no conocía al Dios de la Biblia. No creas que solamente ellos tienen ese problema. Nosotros también. Hay mucha manifestación subjetiva que no es objetiva. Muchas formas históricas de la Iglesia, mucho sistema tradicional, mucha canción, moderna o vieja, me da lo mismo. Dios está presente cuando tú sabes que está presente porque lo conoces. ¿Me entiendes esto? Hay algo más. Hay una aparente contradicción, porque el Salmo dice, enséñame tus estatutos para andar en ellos. Es verdad, es verdad. Pero te voy a dar otro texto complementario. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Tú te das cuenta lo que es conocer a Dios? Conocer a Dios es que la vida de Dios fluya en tu vida. Que el poder de Dios sea el poder de tu existencia. Y que el temor reverente de Dios sea tu adoración continuamente en cualquier momento del día y cuando despiertes por la noche. ¿Recuerdas que el salmista dice que en tu ley medito cómo? De día y de noche. Conocer es necesario para salvación. Déjame insistir aquí un momento. Nadie se salva si no conoce íntimamente a Dios. Ahí viene un pobre pecador perdido. Lo primero que ese pecador siente es el llamado del Padre. Es el Padre que lo invita. Y ese pobre pecador es literalmente llevado a Cristo por el llamado del Padre. Y llega junto a Cristo el Señor, estoy hablando
en una forma alegórica, llega junto a Cristo y el Espíritu le convence de pecado y le dice: solo hay justicia creyendo en Él. Y él clama a Cristo y recibe el perdón de pecados y la vida eterna. Ahora, hay un libro que no se lee hoy, que es, lo mencioné el otro día en Santo Domingo, El Peregrino. ¿Se lee mucho El Peregrino? ¿O estáis descubriendo que hay un libro que se llama El Peregrino? Pues hay un libro que se llama El Peregrino, excelente, que cuenta la historia de Cristiano desde la ciudad de destrucción hacia la ciudad celestial. Y Cristiano salió de la ciudad de destrucción porque oyó el Evangelio que le decía: te pierdes si no crees en Cristo, y salió buscando a Cristo por el camino. Y de pronto llegó a una colina y empezó a subir la colina, y encima de esa colina la cruz de Cristo. Y dice la alegoría que él llevaba su pecado cargado sobre sus espaldas, atado con gruesas cuerdas sobre su pecho. Y cuando llegó y vio al Señor y entregó su vida a Cristo, dice que las cuerdas se aflojaron y la carga cayó de su espalda, y rodando por la ladera, se perdió en un sepulcro abierto. Y Cristiano, que se sintió liberado, comenzó a alabar al Señor y dijo: vine cargado con la culpa mía de lejos, sin alivio a mi dolor, mas en este lugar, oh, qué ventura, mi solaz y mi dicha comenzó. Aquí cayó mi carga y su atadura en este sitio rota yo sentí. Bendita cruz, bendita sepultura, y más bendito quien murió por mí. Esa es la obra de la gracia. Y eso es como tú conoces al Señor. El Padre eterno te llama, Cristo te salva, y el Espíritu, ¿qué hace? Te une a Cristo. ¿Para qué? Para que seáis hechos participantes de la naturaleza divina. La vida de Dios, estábamos hablando de Trinidad antes, la vida de Dios descansa en dos grandes columnas: naturaleza y esencia. La esencia nunca la puedes tener porque es incomunicable. Tú no puedes ser omnipotente, nunca. Yo tampoco, ni omnisciente tampoco. Pero la naturaleza de Dios es, entre otras cosas, Dios es amor, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, y el amor suyo se ha derramado en el corazón del creyente. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermano querido, si tú no amas, no has nacido de nuevo. Así de claro, así de sencillo. Me sorprende ver personas que vienen y se sientan el domingo que toca el partimiento del pan, se sientan en su banco y participan del pan y del vino, y se van, y en el pasillo se han encontrado a otro y no le han saludado. No tienen ni idea de dónde están ni de lo que son. Y tienen que preguntarse si han nacido de nuevo. Conocer a Dios es necesaria para santificación. No puedes ser santo tú por tu esfuerzo. Hay el versículo de Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Lo oíste predicar alguna vez? No sé por qué motivo se le pone un punto a ese versículo ahí, cuando en el texto griego no está el punto. Sigue el versículo. Y claro, si yo predico ese versículo, sin lo que sigue, tengo que poner normas para la santidad. ¿Sí o no? Claro,
De manera que ser santo es, no sé, vestir de una forma, cantar de una forma, no sé, dejo por ahí. Mira, en mis tiempos, una de las cosas prohibidas absolutamente era ir a una cafetería. Te vas a reír. Ir a una cafetería era pecado. No era santo. Y no se te ocurra pensar siquiera en ir a un lugar donde hubiese una atracción especial. Yo era un niño pequeño. Y en nuestra ciudad de Vigo, en verano, hay un día en donde se queman fuegos artificiales, muchos con música sobre el mar. Es un espectáculo impresionante. Era domingo. Y yo le dije a mi padre saliendo de la reunión: papá, ¿me llevas a ver los fuegos artificiales? Y mi padre me miró desde su trono de gloria, vio a la oveja perdida allá abajo y me dijo: no. Y yo le pregunté, claro, ¿qué iba a hacer un niño? Reacción. ¿Y por qué? Porque eso es el mundo. Y yo, con 13 años, dije: qué raro es el mundo. Nos fuimos para casita, lo dijo papá, punto final. Nos fuimos para casita. Estábamos en nuestra casa, ya habíamos cenado, ya me iban a mandar a dormir y ya alguien llama en la puerta. Plac, plac, plac. Ahí sale mi padre. ¿Sabes quién estaba en la puerta? El pastor de la iglesia. Era un hombre muy raro este pastor, pero una bendición colosal. Él decía que era libre de todo lo que tiene que ver con el mundo religioso de su entorno. Y le dijo a mi padre: ¿estás libre? Sí. ¿Podemos llevar al niño a ver los fuegos? Madre mía querida. Los ojos le salieron a mi padre de las cuencas, tuvo que empujarlos para adentro. Y le dijo al pastor: ¿y a dónde? Y el pastor le dijo: ¿a dónde va a ser? ¿A dónde los ponen? ¿En la fiesta? Sí, sí, en la fiesta. ¡Qué espectáculo! Era para fotografiarlo y filmarlo. El pastor delante llevándome de la mano y mi padre detrás arrastrado por mi mano. Y llegamos al sitio y el pastor le dijo a la gente: por favor, ¿me pueden dejar pasar un poquito para poner el niño que los vea bien? Ahí estuve yo viendo los fuegos, feliz, como un gato con un pescado a la vista. Y de pronto un fuego, una caña de un fuego caía, el pastor la agarró y me dijo: toma, de recuerdo de los fuegos. Y allá me voy yo con mi caña. Cuando me acosté dije: prefiero el mundo del pastor al mundo de mi padre. Claro. Hermano mío, basta de torpezas. Santidad es vivir a Cristo, o no es santidad. Y esta vida de santidad la genera Dios. Repito el versículo: que produce en vosotros, ¿qué cosa? El querer y el hacer por su buena voluntad. ¿Estamos convencidos de que necesitamos conocer a Dios? Bien. Segundo punto: ¿cómo conocemos a Dios? A Dios se le conoce por la palabra. No hay otra vía. Tú no puedes, investigando, conocer a Dios. Él se revela, y se revela para que nosotros tengamos una referencia real de lo que Él es, porque no hay nada comparable a Él. Tú y yo aprendemos muchas cosas por comparación.
De manera que yo mencionaba antes lo de la electricidad. ¿Cómo sé yo que la electricidad? Porque le metí los dedos y sé que funciona, y esa es una comparación que yo tengo. Pero yo no puedo comparar a Dios con nadie. Y en el Salmo 89 dice, ¿a quién le haré semejante? A nadie. Por tanto, ¿cómo lo conozco yo? Por su revelación. Necesitamos incuestionablemente volver a la Biblia. Pero volver a la Biblia sin condiciones. Es decir, no para que la Biblia diga lo que yo quiero que diga, sino para que diga lo que Dios quiere que diga. ¿Me está siguiendo? Puse el otro día ejemplos de predicadores que suben y dicen, hoy quiero hablar no sé de qué, y buscan un versículo. La Biblia dice todo cuanto tú quieras, ¿eh? Si sacas el texto del contexto, dice todo lo que quieras. Había aquel, sabéis ese cuento, es un momento viejo, de uno que se levantaba por la mañana y abría la Biblia, ponía el dedo. Decía, a ver qué me dice Dios. Y aquel día leyó. Y Judas fue y tomó una cuerda y se ahorcó. Y él dice, no, esto no es para mí. Y cerró la puerta y volvió, la Biblia, y volvió a poner el dedo en otro pasaje. Y dice, y lo que vas a hacer, no, y lo que él hizo, hazlo pronto. Y cerró su Biblia y volvió a abrirla. Y leyó, y lo que vas a hacer, hazlo en breve. O sea, había que matarse, no había opción ninguna. La Biblia dice lo que tú digas, pero la Biblia tiene un mensaje armónico. La Biblia se interpreta a sí misma. Deja de sacar textos de contexto, porque de esa manera nunca vas a conocer a Dios. Pero a Dios no se le conoce solo por la lectura de Lucas, se le conoce también por la lectura de Abdías, ¿o no? Luego, toda la palabra es inspirada por Dios. La pregunta que te quiero hacer, con muchísimo respeto, es esto: ¿estás leyendo la Biblia entera todos los años? ¿Sí o no? Y la Iglesia predica la Biblia toda, de punta a punta, por lo menos dando una panorámica, ¿o no? Mira, si la Iglesia no conoce Levítico, no puede entender Hebreos. Así de fácil. ¿Me está siguiendo? Por tanto, seleccionamos aquello que nos gusta. Otra anécdota de un tiempo en que me invitaron a una conferencia de pastores de un grupo de iglesias. Y me pidieron que fuese a hablar a los pastores y me dieron un tema. ¿Cuál tema? Lo mismo de siempre, pero un poco más. Bueno, yo preparé lo mismo de siempre, pero un poco menos. Y me voy dispuesto a darlo. Y cuando yo llego allá, me viene la comisión de turno. ¿Tú sabes lo que es una comisión? ¿Sí? ¿Tú sabes lo que es un camello? ¿Sabes lo que es un camello? Pues es un caballo diseñado por una comisión. Y me viene la comisión para decirme, te vamos a pedir un favor. Bueno, si puedo, ¿podrías cambiar el tema de mañana? ¿El tema de mañana por la mañana? Sí. ¿Y qué tema quieres? Bueno, te explicamos. Es que por primera vez hemos permitido a las mujeres de la Iglesia asistir a la reunión de líderes. Y queremos que hables de decoro, pudor, modestia. ¿Tú sabes lo que querían aquellos líderes? Que yo agarrase una vara y a todas las mujeres que estaban en la iglesia les diese de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Y les dije, si usted tiene los pelos muy cortos y el otro no sé qué y no sé cuántos y cosas de estas. Y yo dije, bueno, Señor, ayúdame. Subo al púlpito y digo, me encanta ver mujeres esta mañana en la reunión de líderes, porque sois una necesidad en la iglesia. Ya no gustó.
Segunda cosa, el tema que me han dado lo he recibido con mucho gozo, porque es un tema que no se toca. Y ya vi unas cuantas caras diciendo, ¿cómo no se toca? Si cada domingo estamos tocando el tema para que las mujeres funcionen bien. Y dije, ¿por qué es un tema que afecta a los hombres? Porque decoro, pudor y modestia es un asunto del corazón que se hace visible afuera. Y les di todo lo que pude a los... Nunca más me invitaron. Pero lo que puedo deciros es que muchas veces nosotros queremos que la Biblia diga lo que yo quiero que diga, ¿me está siguiendo? Y lo que tengo que preguntarle al Señor antes de subir a un púlpito es, ¿qué quieres decir tú a tu pueblo? Y yo tengo que guardar silencio, porque es Él el que habla. No soy yo el que tengo que hacerlo. Conocemos a Jesús por diálogo del Espíritu Santo con nosotros. Y dice, vaya hombre, de calvinista extremo se nos convierte en carismático. El Espíritu Santo dialoga con tu espíritu, siempre. Y te dice algo. ¿Tú eres qué? Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Solamente Dios te puede hacerlo conocer a Él. Conocemos a Dios en Cristo. Y en Cristo conocemos también la gracia de Dios. Hermanos míos amados, si hay alguna cosa que me llena de verdadera angustia espiritual, es que cuando un hombre de Dios, no importa quién sea, tiene un tropiezo y cae, hay miles de personas, aves carroñeras, dando de comer desperdicios de esa persona al resto de la gente. Eso es pecado. ¿Está claro? El hombre espiritual no se mide por la capacidad de reprender, se mide por la capacidad de restaurar. Y lo tienes en Gálatas 6:1. Vosotros que sois espirituales, ¿qué? Restauradlo con espíritu. Esto no significa que tú transijas por el pecado, por favor, bajo ningún concepto. Y esto no significa que no haya consecuencias para el que comete un pecado, porque hay lastimaduras que el pecado deja que van a permanecer toda la vida. Lo que quiero decirte es que no hay bendición más grande para un líder de la iglesia y para un creyente normal que tomar una oveja que está extraviada y ponerla sobre los hombros y traerla al redil del buen pastor. Sin preguntas. Una de las bendiciones más grandes que tenemos en la iglesia es un ministerio que se llama Oveja 100. ¿Sabes lo que es la Oveja 100, verdad? Es buscar la que no está. Una oveja 100 es muy fácil de hacer. Le das un par de patadas y le quitas la comida y se va. Y con razón. Ahora, una oveja 100 hay que ir a buscarla. Esto, los ujieres de nuestra iglesia tienen la lista de ovejas 100. Y hay alguna reunión que viene adelante y te dicen, pastor, hay una oveja 100. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Nada más terminar, sal corriendo, porque te encuentras al ujier que la tiene agarrada por los pelos para que no se escape. Ahora tú llegas allí a la oveja 100 y le dices, vaya, al fin apareces, Y además, ¿ya confesaste tu pecado? Porque si no confesaste el pecado, ¿y sabes lo que hace la oveja 100? Se va y no vuelve. Lo que tú tienes que hacer es acercarte a la oveja 100, darle un abrazo en silencio bien fuerte y decirle, bendigo al Señor por verte hoy, que Dios te ayude. Esa oveja 100 vuelve otra vez y siempre. Uno de los
líderes de un ministerio muy importante en la iglesia, fue una oveja 100. ¿Entiendes? Necesariamente conocemos porque el Espíritu de Dios te dice, tú eres hijo de Dios. Quiero terminar. ¿Cuáles son las consecuencias de conocer a Dios? Bueno, pues mira, fantástico, conozco a Dios, qué bendición tan grande, sé quién es el Padre, el Hijo, qué relación hay entre ellos, sé muchísimas cosas de Dios. No. Cuando tú conoces a Dios hay un enfoque nuevo para tu vida. No puede ser igual. Porque conocer a Dios es poder llegar a decir, como dice Juan, como Él es. ¿Quién? Está refiriéndose al Padre. Como Él es, así somos nosotros en el mundo. ¿Y cómo puedo ser yo igual que el Padre o referirme al Padre? Porque Cristo vive en mí. Y Cristo es la gloria del Padre y la expresión del Padre, ¿es así o no? Basta de tradiciones y de historias. No cambias tu vida por ser fiel a una historia de iglesia. Cambias tu vida cuando el poder de Dios impacta tu vida y te transforma. Cuando el Espíritu Santo de Dios te lleva y te conduce y te orienta y te hace cambiar de pensamiento, pero sobre todo cuando te identifica con la palabra de Dios y te hace sentir en tu alma la necesidad de leer la Biblia y de estudiar la Biblia, te hace sentir la necesidad de alabar y bendecir a Dios, no con canciones solo, sino con tu vida personal. Conocer a Dios es saber que la alabanza no es una actividad, es una actitud. Y que la adoración no es una actividad, es una actitud. Cuando tú confundes esto, y hoy se confunde muy a menudo, cuando se confunde esto, estamos en un problema muy serio. Porque si la alabanza es una actividad, ¿cuál es la actividad que yo tengo que priorizar en el culto? ¿La alabanza o la predicación? Y aquí tenemos un problema muy serio en la iglesia de hoy, ¿sí o no? Pongo un ejemplo. Tengo un predicador invitado en mi iglesia. Con mucha solemnidad le digo, bueno, vas a tener hoy 40 minutos. Bien. Y ya le he dicho al director de alabanza el día anterior, mañana la alabanza no demasiado larga porque tenemos un invitado. Y él viene y le pregunto, ¿cuántas canciones vamos a cantar mañana? 6. Son muchas. Mejor 5. No, 5 no, porque para eso alabanza ha estado sacrificada, ensayando y no sé qué, y no puede ser. 5 no. Bueno, 6, pero breves. Y comienza la reunión. Y ese día el director de alabanza se ha sentido más espiritual que nunca. Y comenta cada una de las canciones que vamos a cantar. Y además, como una de las canciones termina diciendo, Señor, te amo Señor, hace repetir esa línea 65 veces. No creas que exagero, ¿eh? No serán 65, pero una docena muchas veces. Entonces, ya, yo estoy viendo el reloj y digo, pero oye, ¿pero a dónde vamos? Si ya estamos casi en la hora de sermón. Y viene otro aspecto vital en el culto. ¿Sabes cuál es? Los anuncios. Culto sin anuncios no es culto. Bueno, si los tienes organizado y los pones en la pantalla y sabes que son 3 minutos, 3 minutos. Pero no, tradicionalmente no es así. De modo que sube el anunciador de turno. Y cuando él va a anunciar, una hermana se levanta así muy en tal y le pasa una notita, anúnciame esto. Y el otro le pasa, y el librero, anúnciame que tenemos la Biblia amarilla hoy. Y ahí comienzan los anuncios. Y tú dices, me han quemado el culto.
Y entonces le dices al predicador, mira, yo te dije 40, pero te pediría que si lo puedes hacer en 20, mejor. Estoy exagerando, ¿verdad? Pero esto es así. Si el director de alabanza se enfada, que se enfade. Tiene dos trabajos, enfadarse y desenfadarse. Y si el director de alabanza tiene 6 y resulta que lo que necesita la iglesia son 2, 2. Pero lo que yo no puedo dejar, consentir, es que la palabra de Dios ocupe el fondo de la importancia en la congregación. Porque la iglesia no viene para cantar, viene para oír a Dios. Y la alabanza es la respuesta del corazón de la iglesia a la voz de Dios. ¿Está claro? Debo terminar. Conoces a Dios en la gracia que acompaña tu vida. Cuántas dificultades, cuántas lágrimas, cuántos sinsabores, cuántos problemas. Cuán conmocionada está tu vida muchas veces. Y la pregunta que tú tienes es una pregunta impactante. ¿Por qué, Señor? Porque resulta que el matrimonio se está desmontando y cayendo. Y tú dices, ¿por qué, Señor? Y tu trabajo se ha perdido. Y tú dices, ¿por qué, Señor? Y de pronto el Señor de la gracia viene a tu encuentro y te dice, no temas, yo estoy contigo. Y cuando tú sientes esto, estás conociendo al Señor. Es posible que sepas poco de doctrina de la Trinidad. Es posible que confundas personas y naturalezas y cosas por el estilo. Sigue insistiendo para afirmarte en la fe. Pero quiero decirte que aunque sepas poco, tienes necesidad de conocer al Dios de la Biblia. Que Dios añada su bendición sobre vosotros. Que esta noche, cuando vayas a tu habitación y apagues tu luz, puedas decirle, gracias, Señor, porque te conozco mejor. Gloria a tu nombre. Y descansas tranquilamente en Él, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Dios añada sobre vosotros su bendición.